En el año 2009, la cadena de televisión escocesa STV lanzó una encuesta que duraría 10 semanas. En ella pedían el voto para el escocés más grande e influyente de todos los tiempos. Después de una participación masiva de los escoceses, en tercera posición terminó Alexander Fleming, en segunda William Wallace y el más votado fue nuestro protagonista de hoy, Robert Burns. Arrancamos. Bienvenidos una semana más a Escocia sin Límites, vuestro podcast si queréis conocer, venir o volver a estas tierras, porque Escocia es así, Escocia te atrapa. Yo soy Andrés, guía turístico y director en Mundo Escocia, donde podréis encontrar los mejores tours, circuitos y excursiones desde Edimburgo. Ya lo sabéis, mundoescocia.com. Y hoy en este episodio 72 tenemos un programa muy interesante porque ya veréis, vamos a hablar sobre uno de los escoceses más influyentes en la historia. Para abordar el tema de hoy es necesario dividir el programa en dos partes. En la primera parte os voy a hablar de quién fue, de en qué época vivió y sobre todo de cómo vivió, también un poco su obra, en fin, la biografía de Robert Burns. En la segunda parte ya me voy a centrar más en cómo se recuerda al poeta en Escocia y sobre todo por qué ha calado tanto en la sociedad. Robert Burns nació en Alloway, un pueblecito costero muy pequeño al suroeste de Escocia. Fue el 25 de enero de 1759 en una humilde casa de granjeros, hoy conocida como Burns Cottage, donde nacía el poeta más grande que ha dado nunca Escocia, tan grande que a día de hoy los escoceses siguen rindiéndole homenaje cada año en la noche de su cumpleaños. A pesar de su gran éxito y la influencia y repercusión de su obra a nivel mundial, Robert Burns no tuvo una vida fácil como se puede pensar. En general estuvo bastante alejado de toda la aristocracia y desde muy joven ayudó a su familia en tareas domésticas y sobre todo en la granja familiar que era el sustento económico de los Burns. Fue el mayor de 7 hermanos y por ello siempre fue, de alguna forma, la mano derecha de su padre, que había construido y levantado la humilde granja desde cero, con sus propias manos. A pesar de que eran pobres, sus padres siempre intentaron darle la mejor educación posible. Sus labores en el campo le impedían acudir al colegio en época de cosecha, y por ello sus padres, con gran esfuerzo, pagaban a un maestro durante esas épocas, durante esos periodos, para que enseñara a Robert y a sus hermanos latín, francés y matemáticas en su propia casa. Años después, cuando la situación económica empeoró, Robert fue enviado a la parroquia de Dalrymple para seguir con sus estudios, aunque siempre tenía que regresar en época de cosecha. Pasó el tiempo y a la edad de 15 años escribió su primer poema. La familia había crecido y William Burns, su padre, decide trasladarse a una granja más grande en busca de una vida mejor. En aquel momento, un Robert Burns adolescente comienza a cortejar a las damas y aquí comienza quizá a escribir mucha más poesía. Hay gente que aún lo cataloga hoy en día de mujeriego debido a la cantidad de mujeres que pasaron por su vida. Es cierto que quizás tenía esa habilidad tan necesaria para llegar a través de las letras a tantas y tantas personas y esto pues hiciese de Robert Burns una persona enamoradiza, de fácil enamoramiento. A los pocos años de trasladarse a la nueva granja, su padre William enferma y fallece, y todo el peso de la granja recae sobre él y sobre su hermano Gilbert. Son tiempos difíciles y los Burns atraviesan dificultades económicas. Un día en la taberna del pueblo se entera de que el amigo de un amigo busca un capataz para una plantación de azúcar en Jamaica. El trabajo consistía en supervisar a los esclavos y el sueldo no era malo, 32 libras al año. Pero había dos problemas. El primero, el puesto requería de alguien soltero y Robert terminaba de casarse con Jean Armour, quien con el tiempo le daría hasta 9 hijos. De todas formas, Robert Burns no perdía el tiempo porque también andaba cortejando a Mary Campbell, que a pesar de recibir poemas y canciones de Burns, siempre acabó rechazándole. Su suegro, fijaos hasta dónde llegó, que terminó rompiendo el certificado de matrimonio y esto ya le permitió de rebote conseguir el certificado de soltero libre que le daba la iglesia para poder optar
a ese trabajo en Jamaica, pero seguía teniendo otro problema. No podía pagarse el pasaje transoceánico para llegar hasta Jamaica, con lo cual, siguió el consejo de su amigo Gavin Hamilton, que le estaba empujando ya durante años a publicar esos poemas y esas canciones que escribía en sus ratos libres. Y Robert, sin nada que perder, pues así lo hizo. Recopiló todo lo que había escrito y se lo llevó a John Wilson, que era un impresor que vivía en la ciudad de Kilmarnock. Llegó con él a un acuerdo porque, al no tener ni un penique, tuvo que acordar un porcentaje de las ventas y así nació la obra Poemas principalmente en dialecto escocés. Se vendía por 3 chelines y ojo porque aquí ya estaban muchos de los mejores poemas de Robert Burns en la historia. 3 chelines. ¿Cuánto era 3 chelines? Bien, hago un pequeño paréntesis para explicar esto porque creo que es importante. Hoy en día la libra tiene 100 peniques, es igual que el euro que tiene 100 céntimos, pero antiguamente la libra tenía 240 peniques, con lo cual había mucha diferencia entre un penique y una libra. Había una moneda intermedia y esta moneda intermedia era el chelín. El chelín equivalía a 12 peniques, es decir, 20 chelines era una libra. Pues esto al final, para que os hagáis una idea, si el sueldo que le habían ofrecido en Jamaica era de 32 libras al año y era un buen sueldo, 3 chelines equivalía a una décima parte, un poco menos, de lo que es una libra, de lo que era una libra en aquel momento, siglo XVIII. Luego, también estaba la guinea, que equivalía a una libra más un chelín, con lo cual una guinea eran 252 peniques. Pero tampoco quiero liarlo más. Vuelvo a la historia. Después de la publicación, el también poeta y masón Thomas Blacklock expresa en público su admiración por los poemas de Burns. Esto le va a catapultar ya definitivamente en Edimburgo, donde comienzan a invitarle a fiestas de la alta aristocracia. Aunque al principio es bastante reticente, decide acudir a una de estas fiestas donde se daban cita la crème de la crème de la sociedad de Edimburgo de aquel momento. Pospone el tema de emigrar a Jamaica y pide prestado un pony para viajar a la capital de Escocia para poder asistir a esta reunión. Y fue, la verdad, que un gran acierto, porque esa misma noche ya había vendido sus derechos de autor de la primera publicación por 100 guineas. 100 guineas que le pagó un importante inversor que además encargó un retrato a Alexander Nasmyth, uno de los mejores pintores escoceses de la época, que serviría para la portada de la obra. Este retrato es importante porque aún se conserva en la Scottish National Portrait Gallery, que se encuentra en Queen Street, justamente en la parte de Newtown, en el corazón de Edimburgo. En esta fiesta también estaba un jovencísimo Walter Scott, otro grande de la literatura escocesa, que años más tarde describió a Burns en esta fiesta como alguien introvertido, alguien callado, pero al mismo tiempo apasionado cuando se hablaba de temas que le parecían interesantes. También dijo de él que tenía modales sencillos, algo rústicos, pero sus ojos expresaban mucha viveza y mucho sentimiento. Y es que fue así, porque además esto fue parte importante de su éxito, porque Robert Burns escribía poesía en el idioma de la gente, en el idioma de la gente de la clase media, de la clase baja, de la gente que escuchaba y se sentía identificada con su poesía, con sus canciones, y por eso hoy en día todavía se sigue recordando al poeta con muchísimo cariño, porque no fue alguien que escribió poesía solamente para las élites, sino que escribió en el idioma del pueblo y para el pueblo. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance... En la última etapa de su vida, su nombre ya era conocido a nivel internacional, pero tuvo que compaginar la composición con trabajos como, por ejemplo, ser recaudador de impuestos. También se interesó en la música tradicional escocesa y puso letra a muchas de las melodías que ya sonaban desde hacía muchos años. Una de las más importantes fue esta que suena, Auld Lang Syne, que seguro que os suena porque se suele asociar a las despedidas y aquí en Escocia pues también se escucha mucho en el Hogmanay, que es la celebración del fin de año escocés. Robert Burns murió muy joven, con solo 37 años, a causa de problemas cardíacos asociados a reumatismo.
Su obra y su influencia traspasaron fronteras y fue un referente en la Rusia imperial y también en la Rusia soviética. Obtuvo reconocimiento también en Canadá, en Estados Unidos, donde, a día de hoy incluso sigue habiendo clubs que se reúnen para leer y admirar la poesía y las canciones de este genio escocés. Sus poemas tratan abiertamente todos los temas de la época, desde el patriotismo escocés hasta la sexualidad. Burns tenía un estilo espontáneo y sincero, pero siempre era muy intenso. Bien, dicho todo esto, ya conocéis un poco más a este bardo, a este poeta. Vamos a ver cómo se le recuerda hoy en día cada 25 de enero en la noche de Burns. Las primeras celebraciones de este tipo comienzan con los amigos del propio poeta después de su fallecimiento el 21 de julio de 1796. El día de su cumpleaños, sus amigos se reunían en Alloway, que era el pueblo donde nació, y allí cenaban, leían algunos de sus poemas y luego, por supuesto, la cosa terminaba con whisky. Esto no dista mucho, no es muy diferente a lo que se suele hacer a día de hoy en muchos hogares de Escocia, pero vamos por partes porque quiero contaros exactamente cómo son este tipo de cenas. La noche de Burns es una celebración muy marcada en el calendario escocés. Muchas familias se reúnen para cenar haggis, recitar poemas del autor y, por supuesto, beber algo de whisky. Hay una cosa que me llama mucho la atención y es que en vísperas, la semana previa a la noche de Burns, si vamos a un supermercado veremos que todas las marcas de haggis están rebajadas, a veces incluso al 50%. En Navidad ocurre algo similar, el pavo o el salmón, que es lo que se suele cenar aquí tradicionalmente, pues siempre está también rebajado, ¿no? Y esto llama mucho la atención porque en lugares como España, por ejemplo, sabéis que en épocas de celebraciones, la comida, este tipo de comida que se suele consumir, sube de precio. Por ejemplo, en víspera de Navidad, si queremos comprar gambas o queremos comprar cordero, que es lo que se suele cenar en España, probablemente estará el doble de su precio. Bueno, pues aquí ocurre todo lo contrario y esto es una cosa que llama mucho la atención porque no solo ocurre en Navidad, también ocurre en la noche de Burns, donde se potencia, donde se ayuda a esas familias con menos recursos a que todo el mundo pueda celebrarlo. Con lo cual, lo que os digo, tenemos haggis de oferta, tenemos whisky de oferta y tenemos todos esos elementos necesarios para celebrar esta noche tan especial para mucha gente. La cena de Burns no deja de ser una reunión de amigos o de familia donde se juntan para recordar la vida y la obra del poeta. Es una tradición que ya tiene más de 2 siglos y que por supuesto no se celebra siempre de la misma forma, también depende de las personas que se junten, de la tradición que haya. Hay gente que lo hace de manera más formal, siguiendo más los protocolos, porque hay una serie de protocolos, y después hay gente que simplemente recuerda al poeta de una forma mucho más sencilla. Pero vamos a ver hoy cómo sería una cena de Burns tradicional. Voy a haceros un resumen rápido. Esto se puede hacer en cualquier casa donde el anfitrión invita a sus amigos, a su familia, y lo primero que hace es recibirlos, proponer la bendición de la mesa y luego se da un pequeño discurso de bienvenida donde los invitados ya toman asiento. Se sirve el primer plato, que suele ser una sopa tradicional escocesa, y hay varias. Por ejemplo, tenemos la coca leekie, que es una sopa de pollo y puerro. También se puede servir un Scotch broth, que es un caldo tradicional hecho de carne y verduras, o ya también la sopa de pescado, que sería la carne skink, que es, como decía, la sopa de pescado ahumado, normalmente o haddock, que es ecle fino, o bacalao. Tenéis más información sobre todo esto en el episodio que os hablaba de gastronomía. Bueno, después de la sopa, el anfitrión o el cocinero, si estamos en un restaurante, va a sacar la bandeja con el haggis recién cocinado. Y ojo, porque esto vendrá acompañado de un gaitero que tocará una de las canciones tradicionales de Burns, generalmente esta, que se titula A Man's a Man for a Dad. Este es un momento bastante solemne porque es una pequeña procesión que va desde la cocina hasta la mesa. Entonces el cocinero o el anfitrión en este caso va a dejar el haggis en la mesa y va a recitar el famoso poema de Burns, Address to a Haggis, que es un poema que popularizó esta comida tan típica escocesa en el siglo XVIII, que era una comida que realmente era para gente pobre, era para gente más humilde y gracias a Burns se hace un plato tradicional escocés. Entonces este poema es el que con fuerza y con tanta pasión va a interpretar el anfitrión. Well, are you worthy o' a grace as lang as my arm?
Your groaning trenches there you fill, your hurdies like a distant hill, your pin would help mend a mill in time o' need, and through your pores your dews distill like amber bead. His knife's sae rustic labour dicht, and cut you up wi' ready slicht, trenching your gushing entrails bricht like ony ditch. But then, oh, what a sight! Warm, reeking. Después de que los invitados rompan en aplausos, el plato regresa a la cocina para transformarse en el famoso haggis, nips and tatis, que es normalmente el plato principal de la cena y se compone del propio haggis acompañado de puré de patata y puré de nabo. Luego se suele servir el postre, que también suele ser una receta típica escocesa como el shortbread o el Cranaghan. Después del postre se suele brindar por la memoria inmortal del poeta. El brindis, por supuesto, tiene que ser con whisky, y en este momento ya los invitados que lo deseen pueden ponerse en pie y recitar un poema de Robert Burns. Muchos lo hacen entre brindis y brindis, pero el objetivo al final siempre es el mismo, es pasar un buen rato homenajeando a Burns, y al final en muchos casos la cena termina con un ceilidh, que es una fiesta típica escocesa que incluye danzas regionales, incluye bailes y por supuesto gaitas, flautas y violines. Bueno, pues espero que os haya gustado. Hasta aquí el episodio de hoy. Recordaros simplemente que podéis suscribiros gratis al Club Escocia Sin Límites. Muchos ya lo habéis hecho, los que no, entráis a mundoescocia.com, ahí tenéis una pestañita que pone Escocia Sin Límites, ahí podéis suscribiros gratis para recibir todos los meses ese episodio exclusivo para oyentes. También quiero daros las gracias por vuestros comentarios y valoraciones en iVoox y en iTunes, en Apple Podcast, y por supuesto pues por compartir el episodio si os ha gustado. Nos vemos la semana que viene, que paséis un buen viernes y un buen fin de semana.